El otro gran espectáculo de la Roma antigua eran los juegos del circo. En Roma, 55.000 personas, hombres y mujeres juntos, se hacinaban en el mayor anfiteatro de la antigüedad, el Coliseo. A partir de finales del siglo I de la era cristiana, los días de fiesta se multiplicaron. Los ciudadanos asistían casi 100 días al año a algún espectáculo, y en algunos casos, como en el de las victorias militares de Trajano, el emperador ofreció al pueblo más de 200 días de festejos. En esta época, cada ciudad del imperio contaba con un lugar específico para el montaje de espectáculos, teatro o anfiteatro. Se podían encontrar en todos los grandes núcleos de población de Hispania, la Galia, Bretaña o el norte de África. Pero la cantidad de edificios de este tipo significa que los juegos sangrientos eran practicados en todo el imperio con la misma pasión que en Roma. Descubrimientos recientes realizados en Éfeso han revelado que los gladiadores se enfrentaban a lo largo y ancho de toda la cuenca mediterránea, aunque estos combates eran más populares en Occidente. En Augusta Emerita, la zona de espectáculos estaba situada en el área oriental de la ciudad y estaba formada fundamentalmente por el teatro, el anfiteatro y el circo. Los dos primeros fueron construidos justo después de la fundación de la ciudad, mientras que el circo se construyó a lo largo del siglo I después de Cristo. Estos edificios, llamados también de ocio y representación, no solo servían para asistir a un drama o representar una lucha de fieras o unas carreras en el propio circo, también tenían otra funcionalidad, quizás aún más importante, la de servir de soporte, de escenario, al culto al emperador. En el año 80 después de Cristo, el emperador Tito inauguró el Coliseo y ofreció 100 días de juegos. $3.000 animales y 2.000 gladiadores murieron con motivo de estos festejos. En todas las arenas, una gran cantidad de público se hacinaba para asistir a tales espectáculos. Apostaban a las carreras de carros de caballos, algunos de cuyos conductores, los áulicas, eran considerados verdaderos héroes. En Roma, el circo máximo acogía a 150.000 personas que animaban a su favorito entre 4 equipos. Varias semanas de fiestas podían costar unos cuantos millones a los organizadores. Los gladiadores prestigiosos salían muy caros, hasta 50.000 sextercios, es decir, el sueldo anual de 1.000 legionarios. Un combate reunía por lo menos a 120 hombres. Pero en la época del Imperio, estos juegos sangrientos eran una de las claves en el funcionamiento del sistema político romano. Permitían a los notables comprar los favores de sus electores, procurándoles su placer. También servían para que la plebe se evadiese de una vida llena de privaciones y miseria. Las ciudades se equipaban con arenas cada vez más suntuosas. Hay que decir que los romanos se convirtieron en verdaderos maestros en la organización de este tipo de eventos. En numerosas ocasiones, el Coliseo llegó incluso a transformarse en un recinto inundado con un lago artificial. La desviación de un acueducto permitía llenar la arena de agua tras impermeabilizarla con pez. Miles de hombres se enfrentaban con verdaderas batallas navales. Estas sangrientas escenificaciones tuvieron tanto éxito que acabó construyéndose un edificio especial para este tipo de representaciones, la Naumaquia. Todas las clases sociales acudían a las gradas del Coliseo compartiendo los espectáculos ofrecidos por el emperador.
Roma contaba por aquel entonces con 1 millón de habitantes, la mayor parte de los cuales no había salido jamás de la ciudad. Para ellos el circo servía también como vehículo para viajar fuera del país y visitar el resto del mundo romano a través de las paradas, los combates que enfrentaban a prisioneros extranjeros o las cacerías de animales en las que era reconstruida pormenorizadamente la sabana africana. El Coliseo estaba diseñado como un extraordinario ingenio que podía coger cualquier tipo de representación. Todo estaba previsto. En las entrañas de esta nave de piedra alumbrada por miles de lámparas de aceite eran accionados 28 ascensores de madera por un centenar de esclavos. Izaban con ayuda de un cable y un contrapeso unas jaulas de madera. Este sistema permitía colocar las fieras sobre la arena, pero también todos los decorados que hacían posible la minuciosa reconstrucción de una sabana, rocas, palmeras o arbustos traídos costosamente de África. Estos espectáculos de caza eran muy apreciados por el público asistente. Eran las únicas imágenes a las que tenían acceso de la lejana África, de donde provenían exóticos animales exportados en barcos llenos hasta la bandera. Estas matanzas eran tan numerosas que desde la antigüedad ciertas especies se encontraban en vías de extinción, como el elefante del norte de África o el león del Atlas. Pero, ¿cómo explicar la afición de los romanos por este tipo de espectáculos sangrientos? Pero los juegos salían cada vez más caros. Gravaban el presupuesto del Estado, ya de por sí alterado a causa de los gastos militares. Las excavaciones arqueológicas permitieron encontrar en una arena del sur de España una serie de textos destinados a cambiar la organización de los espectáculos. Establecían un límite de gastos y, lo más importante, prohibían la exposición a la muerte de los gladiadores. A partir de entonces no debía despilfarrarse más dinero. Estas disposiciones ponían de manifiesto la crisis generada por el sistema. De igual manera demostraban que los juegos habían llegado a tener un papel preponderante en la vida social de los romanos. Instrumento político, levantaban pasiones. El historiador romano Tácito relató el enfrentamiento entre los habitantes de Pompeya y los de Nócera por un espectáculo en la arena. Muchos de los frescos de Pompeya representaban combates de gladiadores. Pero en el transcurso de unas excavaciones, los arqueólogos descubrieron el cuadro de la batalla campal descrita por Tácito. Su relato contaba exactamente lo que podía verse en la obra. En el año 59 de nuestra era, los espectadores de las dos aldeas vecinas se insultaron antes de matarse unos a otros. Aquel día los combates se sucedieron en la arena y en las gradas. ¿Cuán lejos estamos de aquella imagen civilizada de la sociedad romana? Estas sangrientas refriegas ponían de manifiesto la decadencia de un mundo, aunque el imperio se encontrase en pleno apogeo. Se empezaba a gestar la crisis social. El ideal igualitario de la república estaba tocando a su fin. La diferencia entre las clases sociales era cada vez mayor, como lo demuestra la autopsia realizada a los cadáveres de los pompeyanos.